Hola a todos, espero que el día de hoy se encuentren bien. Espero que estén listos para un nuevo relato que les traemos esta noche. Uno más de tantos que nos han compartido, de la confianza que han tenido en compartir para este pequeño proyecto sus historias y así poder compartirlas con más gente que esté interesada en este tipo de contenido. Esta ocasión les traemos un relato de un pequeño pueblo ganadero hasta hace algunos años del estado de Hidalgo. Un relato interesante, un relato que espero que sea de su agrado. Sin más, comencemos con el relato para esta noche. Hola a todos, muy buenas noches. El día de hoy quiero compartirles mi historia. Es una historia que le ocurrió a mi papá hace ya mucho tiempo. Debió haber sido por allá de la época de los 90, cuando él tenía aproximadamente 18 o tal vez 20 años. Somos de un pequeño pueblo del estado de Hidalgo dedicado a la ganadería y a la agricultura. Pero para aquel entonces, muchas personas de este pueblo contaban con ganado, ovejas, vacas y caballos. En particular, mi papá cuenta que mi abuelo tenía tanto ganado bovino como vacuno. No era el único que tenía ese tipo de animales de cría, ya que en el pueblo muchas personas también, al igual que él, tenían ganado. Mi papá tenía alrededor de 50 borregas y tal vez 10 o 15 vacas, comparado con otras personas que tenían más. El punto es que esta historia se desarrolla a partir de eso, ya que en ese año, en 1990, por la fecha de agosto más o menos, comenzaron a haber pequeños extravíos de una oveja, tal vez dos, que inicialmente la gente no se daba cuenta que hacían falta, pero que eventualmente se hizo notar. Comenzó un poco la alerta entre el pueblo, pensando que tal vez se trataría de delincuentes, delincuentes tratando de llevarse algo de manera fácil. Y tal vez era como una prueba llevarse uno o dos para ver si tal vez funcionaba. O al menos esa era la idea que se tenía hasta ese entonces. Me acuerdo que mi papá por las noches, y no solo él, sino todos los del pueblo que tenían ganado estaban alertas. Recuerdo que mi papá dormía y tenía su escopeta recargada cerca de la entrada de la puerta. Soltaba a los perros y tenía el sueño tan ligero que al menor ruido se levantaba para asomarse. Pero no hubo nada. Al menos con nosotros no hubo nada y con otras personas era lo mismo. Nada. No había ruidos extraños. No había ladridos de perros o alteraciones. Pero extrañamente los animales seguían disminuyendo. Algo los estaba hurtando. Pero no sabíamos qué era. No sabíamos quién era. Hasta que un día mi papá se quedó toda la noche y me dice, necesito que estés conmigo. Dice, vamos a estar en vela toda la noche porque ya se nos han desaparecido dos borregos y no quiero que se nos pierdan más. Dice, por favor, quédate despierto y estate aquí atento. No sabemos si en cualquier momento pueda ser necesario hacer algo, me dijo. Yo simplemente asentí con la cabeza y así nos quedamos ahí, revisando en la ventana, con un foco apenas y alumbrando hacia lo que era aquel corral. Nos dieron las 10, pasaron a las 11, las 12.
Nos dio la 1. Pero pasadas las 2 de la mañana, algo extraño notó mi papá. Algo extraño que me hizo saber. Me dio un ligero movimiento. Yo ya estaba durmiendo, honestamente. Pero con su pie hizo un pequeño movimiento para hacerme sentir que algo estaba pasando. Abrí rápidamente los ojos y él me hizo una señal de que guardara silencio. Yo asentí con la cabeza y entonces nos asomamos por la ventana y notamos un comportamiento bastante extraño. Las ovejas empezaron a caminar de una forma casi como si estuvieran en un estado hipnótico, pero se movían lentamente. No era un comportamiento normal para los animales, ya que en la noche ellos duermen, pero estos se movían lentamente sobre su corral. Y vimos que un par de ovejas se quedó simplemente ahí junto a la cerca, inmóviles, quietas, sin hacer menor ruido. No vimos a nadie, pero sabíamos que algo estaba sucediendo. Vimos por la otra ventana para ver a los 2 perros que teníamos. 2 perros bastante bravos que mi papá ocupaba para cacería de conejos y liebres. Perros agresivos, pero que no hacían ningún movimiento. Parecían estar totalmente noqueados, como si algo les impidiera siquiera escuchar lo que estaba sucediendo. Entonces mi papá sacó una lámpara estilo minero. Abrió la puerta de golpe con la escopeta en la mano y la lámpara la prendió al mismo instante. Entonces alumbró hacia donde estaban esas ovejas quietas cerca de la cerca, a punto de ser extraídas. Dimos tal vez 20 o 30 pasos desde la puerta de la casa. Yo llevaba una pequeña escopeta, una chispera que le llaman, y mi papá llevaba un arma de un calibre más grande. Entonces con su lámpara alumbró hacia aquello. Pero entonces vimos algo que hasta el día de hoy me sigue aterrando. Pues en medio de esa oscuridad, en medio de ese lúgubre lugar, claramente se pudimos ver a un burro negro. Así es, un burro negro, pero este estaba parado en sus patas traseras, haciendo movimientos con sus manos delanteras como si quisiera abrir una reja, como si se tratara de una persona. Al verse descubierto, simplemente volteó hacia nosotros. Y entonces una penetrante mirada, con unos horribles ojos amarillos. Unos horribles ojos amarillos que al día de hoy me siguen causando terror cuando cierro los ojos. Me paralizaron. Y me pude dar cuenta que mi papá tuvo una sensación similar. Estábamos incrédulos, pero su lámpara seguía alumbrando hacia este. Entonces este se dejó caer en sus patas delanteras. Y simplemente pudimos ver cómo echó a correr, a perderse entre la oscuridad. Y estoy seguro que mientras este se alejaba, pudimos escuchar una risa, una macabra y horrible risa, burlona, que provenía de aquel animal, de aquel burro que tal vez era
el que se estaba llevando las ovejas. No supimos más después de eso, pero la noticia rápidamente corrió entre la gente y todos concluyeron en que se trataba de un nahual y que teníamos que estar alertas. Suponemos que al ser una persona que fue descubierta, ya no volvió en ese pueblo, pero que sin duda causó terror en esos días. Y a mí me sigue causando pesadillas el recordarlo tal y como lo vi. Muchas gracias por leer mi relato.